que usted se quedó en EMSI Sonora porque estamos hablando del teatro, algo que le puede servir mucho a los niños y no es nada más para tenerlos entretenidos, ¿verdad, Veru? Sino para formar, para despertar la imaginación, que de eso también vamos a hablar. Pero antes, el teatro en el aula. ¿Cuál es la importancia de que reciban esta formación? Es muchísima, la importancia es muchísima. Yo creo que ha estado un poquito como que olvidada o como no tomada en cuenta esa importancia que el teatro genera en el aula, debe de generar en el aula. Porque simple y sencillamente al momento de incentivar a que el muchacho escriba un texto, por ejemplo, ¿no? Lo dirija, lo monte, lo vista, la haga de escenógrafo, la haga de vestuarista, la haga de actor. Primeramente, estimulas el trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, el asunto de perder el pánico escénico, ese miedo que muchas veces, y sobre todo los cheros, los sonorenses, tenemos a hablar en público, a expresarnos en público, a dirigirnos en público, a exponer simplemente, ¿no? Hablamos mucho, pero ya cuando nos ponen en un público, una camarita, y como que nos atochamos, como dicen en los pueblos, palabra de mitad de chilehuela. Entonces, el asunto aquí es que el teatro genera justamente esa posibilidad de trabajar en equipo, de conformar un espectáculo con un mensaje que a lo mejor está determinado ya por el maestro o por los mismos muchachos. Uh-huh. Vamos a decir, a lo mejor van a hablar de la drogadicción, o van a hablar de la importancia de la educación o de la preparación, o van a hablar, etcétera, de lo que quieran los muchachos, y de esa manera, a través del teatro, a través de la expresión, obviamente entienden mejor uh-huh. los que están haciéndolo uh-huh. y los que están viéndolo, el montaje teatral, el tema en referencia, el tema en cuestión, uh-huh. ¿verdad? Entonces, tiene función de, primero que nada, de sociabilizar. Así es. Obliga de alguna forma al niño, si lo vemos desde el punto de vista de la educación básica, a que sociabilice con sus iguales. Así es. A incentivar la imaginación, la creatividad. El maestro obviamente va a ser el guía y va a ir llevándolos de la mano, pero los niños son impresionantemente creativos y con una imaginación pues muy, muy grande. De hecho, yo creo que los niños son los que tienen la imaginación más libre, si se vale la expresión, uh-huh. porque no tienen ninguna censura, porque su inocencia les dice lo que tienen que hacer. Nosotros cuando estamos niños, digo nosotros que ya no nos cosemos al primer hervor. Bueno, tú, pero yo todavía. Todavía. Yo Oye, todavía. Rosario, pero acuérdate que lo que jugábamos de niños, pues no, uh-huh. o sea, sin querer hacíamos teatro, éramos el policía, o éramos el señor de la tienda, o éramos el sacerdote, y nos vestíamos y nos caracterizábamos con el personaje. Las muchachas eran la mamá, eran la maestra, uh-huh. eran la doctora, eran la enfermera. Y nos poníamos ahí los vestuarios y hacíamos la escenografía que podíamos en la casa y nadie nos dijo que eso era hacer teatro, nadie nos dijo que estábamos caracterizando a un personaje. Uh-huh. Entonces, porque hay una gran necesidad del ser humano desde pequeños de expresarse, de crear, de investigar, de comunicar exactamente. Si eso lo aprovechamos para que el niño en la primaria, desde jardín de niños o en la primaria, no digo ya en la secundaria y prepa, lo organice mejor, lo estructure, le dé cuerpo, le dé forma, uh-huh. pues imagínate qué cosa tan bonita. ¿Hay antecedentes de esto en el Estado? ¿Has tenido a tu cargo grupo de niños para el desarrollo del teatro? Sí. Los clubes de teatro o los talleres de teatro en las escuelas creo yo que son muy, muy importantes y yo opino, yo considero, yo creo que deben de ser obligatorios en todas las escuelas y no únicamente como una materia de relleno o como una actividad extracurricular. La materia optativa, como la llevamos muchos en la preparatoria. Sino que hacerlo de una manera sistemática y que entre así como el español, como las matemáticas, como la historia, porque va a generar en la persona, así como el deporte, una ocupación sana y que además le va a servir para su formación y